Buenas noches, compañeras, compañeros, amigos y amigas. Bienvenidos al inicio de campaña del Partido Socialista Obrero Español. A los pies del Pilar, a las orillas del Ebro, en Zaragoza, la capital de Aragón, que junto con los otros 730 municipios vamos a dar lugar a los 15 días de energía, movilización y de progreso para que el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones en Aragón. Hace pocas semanas, en la sede de los socialistas celebrábamos la victoria en las generales con nuestro compañero presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y yo confesaba a algunos de los compañeros que en mi corta edad de participación política eran las primeras elecciones que ganaba, votando siempre al PSOE, y eran las primeras elecciones que ganaba. Y no me resisto a decir que antes que termine el mes de mayo también voy a ganar las elecciones locales, las elecciones autonómicas y las elecciones europeas, porque el Partido Socialista vamos a ganar en todas y cada una de las elecciones. Y antes de dar paso a nuestros compañeros, a nuestra candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, a nuestro compañero secretario general y presidente Javier Lambán, candidato al Gobierno de Aragón, quiero compartir con vosotras y vosotros una pequeña reflexión. En Zaragoza votamos casi 550.000 personas en las elecciones generales, y el último escaño, el que daba la mayoría de Progreso, el que sumó 175, lo logramos en esta provincia por 50 papeletas. ¿Qué significa? Que hay que salir, que hay que convencer, que nos tenemos que mover, que tenemos que patear todas las calles, todas las plazas, todos los pueblos y decir que la tarea no está concluida, que hay que votar al Partido Socialista para que España avance, para que Aragón avance, para que Zaragoza avance. Y aquellas personas que sois alcaldes y alcaldesas, que tenéis responsabilidad institucional, lo vais a revalidar con mayoría. Y aquellas personas que durante 4 años hemos aprendido desde la oposición, hoy baja un día más para que podamos lograr el gobierno y transformar la vida de los ciudadanos. Es importante movilizarnos, es importante comprometernos y es importante no dar nada por hecho. Esas 50 papeletas pueden estar en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, lo que significa que si votamos al Partido Socialista avanzaremos, seremos una sociedad mejor, una sociedad más igual y una sociedad más justa. Y todo esto lo podemos y lo vamos a conseguir con el trabajo de todos y de todas, juntos y juntas por Aragón, desde la capital hasta el Pirineo, desde el Pirineo hasta el Matarraña, en todos y en cada uno de los rincones. Y ahora voy a dar paso a una mujer que se va a convertir en la próxima alcaldesa de la ciudad de Zaragoza. Una mujer que, como decía el poema de Benedetti, tiene que reivindicar el defender la alegría, una Zaragoza positiva, una Zaragoza dinámica y una Zaragoza de progreso. Si todos votamos, Pilar Alegría será alcaldesa y el Partido Socialista ganará las elecciones. Gracias, Darío. Buenas noches, amigos y amigas, compañeros y compañeras. ¿Cómo no vamos a ir a votar el próximo 26 de mayo con la fuerza y las ganas de Darío Villagrasa? No podemos quedarnos en casa. Después de escuchar a Darío, el Partido Socialista tiene que volver a ganar las próximas elecciones de mayo. Mirad, ya estamos aquí, después de muchas semanas de actos, de reuniones, de actos públicos por todos los pueblos y por todos los barrios de la ciudad. Ya estamos aquí. Hemos llegado a la jornada decisiva. Esta noche comenzamos los primeros 15 días que nos tienen que llevar ahí, a la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, a gobernar Zaragoza, a mantener la presidencia del Gobierno de Aragón, compañeros y compañeras. El pasado 28 de abril, los españoles le dieron un apoyo claro al Partido Socialista. En Zaragoza, en Aragón, en casi todos los rincones de España, nuestro compañero Pedro Sánchez tuvo un apoyo absolutamente masivo e importante. Y por eso es muy importante que este próximo 26 de mayo, en Zaragoza, en Aragón, en todos los municipios de esta tierra nuestra, el Partido Socialista sea la primera fuerza y que ganemos las próximas elecciones municipales y autonómicas en Aragón. Es muy importante, compañeros y compañeras. Y por eso es necesario que no nos quedemos en casa.
que nos movilicemos, compañeros y compañeras, porque aquí la única opción que pasa por gobernar Zaragoza, por gobernar en Aragón, es una opción de progreso, liderada por el Partido Socialista, o es una opción donde la ultraderecha va a estar demasiado presente. Y para evitar eso, necesitamos que haya una movilización tan importante como el pasado 28 de abril, porque nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de nuestra tierra, nos jugamos el futuro de nuestra ciudad. Los ciudadanos están esperando que esta ciudad esté gobernada por un gobierno serio, por un gobierno responsable, con un programa solvente, con un programa con fundamento, que el Ayuntamiento de Zaragoza, que la Casa de la Plaza del Pilar sea una casa donde los zaragozanos y las zaragozanas encuentren solución a sus problemas, compañeros, compañeras. Os animo a que el próximo 26 de junio hagamos una excelente movilización en nuestra ciudad, que los ciudadanos elijan progreso, que los ciudadanos elijan futuro. En España fuimos capaces de parar a las tres derechas. Evitamos que la ultraderecha llegara al gobierno de España y tenemos que conseguirlo aquí, en Zaragoza, en Aragón. Tenemos que pararla porque siguen queriendo traernos aquí, a esta ciudad, el blanco y negro que hace muchos años quedó atrás, y eso depende de nosotros, está en nuestras manos, recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza, volver a comenzar ese tercer proceso de transformación que merece nuestra ciudad. No nos podemos dormir, no nos podemos quedar paralizados, el partido todavía no está ganado, así que os pido ilusión, ganas, movilización. Tenemos que ser la primera fuerza política, tenemos que ganar las elecciones autonómicas y municipales porque Zaragoza lo merece, Aragón lo merece, los zaragozanos lo merecen y los aragoneses lo merecen. Por el progreso, por el futuro, por la alegría, por la esperanza, por la ilusión. El próximo 26 de mayo a ganar en Zaragoza, en Aragón y en los 730 municipios de esta comunidad autónoma. Y porque tenemos también a los mejores referentes, a los mejores candidatos. Vamos a hacer lo posible. Y aquí, en la comunidad autónoma, salgamos también con fuerza, apoyar al mejor presidente que ha tenido Aragón, porque merecemos 4 años más de socialismo, 4 años más de progreso, 4 años más liderados por el presidente Javier Lambán. Con él os dejo, compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Sin ánimo de empañar la alegría de la noche, permitidme que tenga un recuerdo para un compañero que en este momento está en una situación francamente difícil. Un recuerdo para el compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Hace apenas 15 días nos reuníamos en la sede del partido para celebrar una victoria histórica del partido, entre otras cosas porque hacía mucho tiempo que no disfrutábamos esa sensación, ese dulce sabor de la victoria. Nos dimos apenas unas horas de descanso, nos dimos unas horas de alegría, de celebración, porque sabíamos que inmediatamente después venía otra campaña, venía otro desafío, venía otro reto, y sabíamos que íbamos a tener que esforzarnos tanto o más que lo habíamos hecho en las semanas anteriores. Vamos a salir otra vez a las calles de Zaragoza, Pilar, a las calles de todos los pueblos, compañeros y compañeras candidatos a las distintas alcaldías, y voy a recorrer otra vez Aragón con los compañeros que forman la lista de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Vamos a llevar el mensaje socialista a todos los pueblos de la comunidad para explicarles lo que han sido estos 4 años y para que tomen conciencia de hasta qué punto es importante su voto de cara a decidir lo que van a ser los próximos 4 años. Hace 4 años llegamos al gobierno de la comunidad que atravesaba por una situación caótica, por una situación absolutamente desesperanzadora.
La derecha se había cargado los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales. Teníamos unas desigualdades atroces, insoportables. El paro funcionaba peor que en el resto del país. Y por si fuera poco, aquella derecha que presumía de ser buena administradora de las cuentas había sumido la hacienda pública en un caos y en un desorden absolutamente impensables unos años antes, incumpliendo el déficit, la deuda y todos los parámetros económicos. ¿En qué ha consistido la gestión del Partido Socialista? Y os lo digo para que nutráis vuestro argumentario de razones solventes. Ha consistido en procurar que Aragón volviera a funcionar. Hoy lideramos las políticas sociales en España. Somos envidia del resto de las comunidades por nuestra educación, por nuestra sanidad y por nuestros servicios sociales. Hoy lideramos la creación de empleo y hoy, además, hemos conseguido equilibrar la hacienda de la comunidad autónoma, demostrando que los socialistas somos responsables gestionando los dineros de los ciudadanos, los dineros de los contribuyentes. Por tanto, el día 26 de mayo en Aragón hay dos opciones. La primera, volver a confiar el gobierno en quienes llevaron a la comunidad a la ruina, a la pobreza, al paro y al desorden y al caos más absoluto en la hacienda pública, que además en este caso me refiero al Partido Popular, va a tener como muleta, si llega a gobernar, a Vox, a la extrema derecha, o confiar en un gobierno que es el que ha sacado a la comunidad autónoma del atolladero y ha hecho posible que Aragón vuelva a funcionar, que es el gobierno liderado por el Partido Socialista Obrero Español. Esas son las dos opciones. Pero si hay que buscar más razones, compañeras y compañeros, pensad que las derechas tratan de acabar con el autogobierno de la comunidad y es justamente con la autonomía, utilizando sus instrumentos, como hemos conseguido revertir los recortes, poner orden en las cuentas y generar empleo. La derecha no cree en la autonomía, la derecha no cree en el estatuto, la derecha no cree en Aragón. Por eso la derecha no puede gobernar Aragón. Hay otra razón de peso. Para nosotros, la seña de identidad fundamental de nuestro proyecto político es el estado de bienestar. Son los servicios públicos de sanidad, de educación, los servicios sociales, la dependencia. Nosotros vinimos a la historia para producir políticas de igualdad a través de la redistribución de la riqueza invertida en esos servicios. Pues bien, la derecha ya demostró que si gobierna, esos servicios los privatiza, acaba con ellos e introduce dos velocidades en la manera de vivir de los españoles, la de los ricos y la de los pobres. Y por si fuera poco, hay una tercera razón de peso para que recorramos las calles, las casas, para que nos dirigamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma y los llevemos a votar como hicieron el pasado 28 de abril. La derecha trata por todos los medios de convertir las elecciones del 26 de mayo en una revancha, en una segunda vuelta de las elecciones del 28 de abril. La derecha trata de conquistar las instituciones para convertirlas en ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y es nuestra obligación como socialistas evitar que eso ocurra. Es nuestra obligación como socialistas apoyar al gobierno de Pedro Sánchez haciendo lo mismo que hicimos el día 28 de abril, votando a las candidaturas del Partido Socialista Obrero Español, sabiendo que votando a esas candidaturas estamos apoyando al gobierno que tanto esfuerzo nos ha costado reconquistar. Por tanto, tenemos muchas y buenas razones. Y tenemos una última. Hemos dicho que queremos hacer Aragón juntos, juntos con los empresarios, con la universidad, con las gentes de la cultura, juntos las mujeres y los hombres, juntos absolutamente todos los elementos y todas las gentes decentes y de bien de esta comunidad. Pues bien, empecemos por hacer juntos, todos y cada uno de nosotros, como militantes, como hombres y mujeres progresistas, empecemos por hacer juntos la primera etapa de ese camino de progreso que tenemos por delante, que es la victoria el próximo día 26 de mayo. Nos quedan 15 días, aprovechémoslos a tope, no perdamos ni un solo minuto, no desmayemos. Y os aseguro, compañeras y compañeros,
que igual que nos reunimos el 28 de abril por la noche en la sede del partido y lo celebramos, el próximo día 26 de mayo lo volveremos a celebrar, y por un doble motivo, porque habremos ganado la primera vuelta y la segunda vuelta. ¡Ánimo, compañeros! ¡Ánimo, amigas y amigos! La candidata al Parlamento Europeo, Isabel García, a la que también tenemos que votar.